Encuentro cercano en la ufología es la denominación que se utiliza para describir el contacto visual a menos de 200 metros de distancia, además de una interacción comunicativa con seres no pertenecientes a la especie humana. La clasificación original de los tipos de encuentros cercanos fue propuesta en el año 1972 por el astrofísico e investigador ovni Joseph A. Hynek en su libro The UFO Experience, en la que describe los primeros 3 tipos de encuentro, o sea, del primero al tercer tipo. Los otros 4 tipos, que van del cuarto al séptimo tipo, fueron propuestos sucesivamente. Encuentro cercano del primer tipo. Se trata de la observación de un objeto insólito, luminoso, de estructura generalmente circular, a veces provisto de una cúpula, silencioso, y hay veces en las cuales se emite un sonido parecido a un zumbido. El objeto en cuestión es capaz de permanecer en el aire, de aterrizar y de despegar con una gran velocidad. En este tipo de encuentro no hay interacción entre el objeto y el espectador. Encuentro cercano del segundo tipo. En este caso, continúa no haber una interacción con el objeto, pero son evidentes los efectos colaterales, como las huellas dejadas en el terreno, efectos electromagnéticos, como las interferencias radios, brújulas que no apuntan al norte, mal funcionamiento en los circuitos eléctricos de los automóviles, también efectos luminosos insólitos como los haces de luces, efectos sobre los animales como el terror, inquietud, molestia, efectos sobre el hombre como por ejemplo la parálisis temporal, el sentido de asfixia, quemaduras, irritación a los ojos, náuseas, vómitos y somnolencia. Encuentro cercano del tercer tipo. Este tipo de encuentro comprende contemporáneamente el avistamiento y los efectos colaterales. Además comprende la observación de presuntos ocupantes del ovni, los cuales pueden encontrarse fuera del mismo, tomando muestras de terreno, explorando y hasta algunas veces reparando el mismo ovni. Generalmente, estos seres tienen una forma humanoide, o sea parecida a los seres humanos. Los encuentros de este tipo son en general difíciles de clasificar, debido al comportamiento de los ocupantes, el cual es imprevisible. Se han documentado casos en los cuales los ocupantes del ovni han escapado de sentir la presencia humana. Otros han demostrado un comportamiento agresivo. Algunos han demostrado una gran indiferencia a la presencia humana. Normalmente el testigo, cuando encuentra un extraterrestre, se encuentra solo y de consecuencia es difícil de establecer la veracidad de su palabra. Para esto se suele recurrir a la hipnosis regresiva o al suero de la verdad. De este modo, o al menos en teoría, se podría descubrir la eventual falsedad. Encuentro cercano del cuarto tipo. Se denomina encuentro del cuarto tipo a los casos en los cuales los testigos han sido abducidos por entidades extraterrestres y llevadas al interno del ovni para un estudio médico. Cabe resaltar que en la mayoría de los casos de abducciones, las víctimas fueron sometidas a un estudio médico, generándoles un gran dolor y de consecuencia produciendo en ellos un gran trauma psicológico. Encuentro cercano del quinto tipo. Este tipo de encuentro comprende las supuestas uniones biológicas entre seres humanos y seres extraterrestres. Encuentro cercano del sexto tipo. Lamentablemente todos los testigos no tienen la misma suerte, y es en ese tipo de encuentro en el cual el testigo muere. La muerte suele ser producida por envenenamiento de algún tipo de radiación, generando tumores y hemorragias internas. Hay casos en los cuales el encuentro produjo una alteración psicológica en el testigo, produciéndole un gran miedo a la noche y alterando considerablemente su estilo de vida. Hay algunos que llegaron al suicidio por temor de ser nuevamente abducidos. Encuentro cercano del séptimo tipo. Esto consiste en una hibridación humana extraterrestre. Hay muchos investigadores que sostienen que formas de vida extraterrestre se mezclaron con los seres humanos en épocas prehistóricas. Otros investigadores, que son los que no aceptan esta posibilidad, se aferran a la falta de pruebas objetivas que puedan determinar sin lugar a duda la existencia física de extraterrestres. A favor de los sostenedores de esta tipología de encuentro, tenemos numerosos indicios los cuales demostrarían, según ellos, la presencia de entidades extraterrestres, entre ellos uno de los pasajes más polémicos de la Biblia. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí
mujeres de entre todas las que le gustaban. Un caso de encuentro cercano de primer tipo se dio el 13 de agosto de 1956 entre las 21:20 y las 3:30 en Inglaterra, en la localidad de Laken Heath-Bantwaters. El jefe del Centro de Control Aéreo recibió una llamada que pedía de confirmar la presencia en el radar de un objeto que se movía a más de 6.400 km por hora y que había pasado sobre la estación de control. Y era cierto. Un operador pudo confirmar que había un objeto estacionario en todas las pantallas de radar y que luego de unos minutos dicho objeto empezó a moverse con una velocidad de 700 a 1000 km por hora. No hubo ninguna aceleración y ninguna deceleración. La velocidad del objeto desconocido pasó directamente a cero, para después retomar una gran velocidad sin acelerar. Este último dato es muy importante porque excluye cualquier tipo de vehículo terrestre conocido. La observación del objeto desconocido en los radares es testimoniada por muchos operadores. Además, tratándose de un caso que implica pilotos, operadores y el jefe de la torre de control, la credibilidad del caso es muy elevada. Un encuentro cercano del segundo tipo tuvo lugar el 23 de noviembre de 1957. Un teniente de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos regresaba del aeropuerto en su automóvil cuando al improviso el motor de su auto se bloqueó inexplicablemente. En aquel momento se escuchó un sonido sutil y agudo. El teniente dirigió la mirada hacia el horizonte y pudo observar 4 objetos discoidales largos 15 metros posados en el suelo que emitían una luz propia que les hacía esplender vivamente. Tenía una cúpula y un tren de aterrizaje. En el borde había como un anillo que parecía girar. Como en trance, el teniente se acercó hacia aquellos objetos hasta una distancia de 50 metros y de pronto escuchó un zumbido insoportable. Los objetos se elevaron del suelo, sobrevolaron la carretera y desaparecieron detrás de unas montañas cercanas. Aquellos objetos discoidales dejaron sobre el terreno varias huellas como testimonio de su presencia. Normalmente, en estos casos, la zona de aterrizaje de un presunto ovni puede ser contaminada con algún tipo de radiación. Un caso de encuentro cercano del tercer tipo se dio el 14 de agosto del año 1947 en Italia. El profesor Johannes, quien era un notable pintor y arqueólogo aficionado, se encontraba buscando fósiles en una zona montañosa. Llevaba consigo pala y pico para realizar sus labores y en un momento determinado pudo divisar que por detrás de una roca sobresalía parte de un extraño objeto rojo de grandes dimensiones. Se acercó y pudo contemplar que de aquel objeto salían 2 extrañas antenas. Además, a unos metros se encontraban lo que parecían ser unos niños, o al menos así lo creyó en un primer momento. Observando con más atención, el profesor pudo darse cuenta que aquellos niños en realidad eran enanos con un aspecto no humano, y eran altos aproximadamente 1 metro, tenían una cabeza desproporcionadamente grande, estaban vestidos con un traje azul muy ceñido al cuerpo, además llevaban un collar y un cinturón de color rojo, mientras que en la cabeza una especie de capucha marrón. Los ojos eran grandes y tenían en las manos 3 dedos, como pinzas, la piel era verdosa y la boca era una línea delgada. Cuando el profesor intentó acercarse, descubrió que no podía moverse. Estaba paralizado, así que a duras penas logró mover el brazo y preguntar si necesitaba ayuda. Tal vez aquellos extraños seres interpretaron el gesto como una amenaza, y enseguida uno de ellos utilizó su cintura para lanzar un rayo hacia el profesor Johannes, haciéndolo caer a tierra. Aquellos seres se acercaron y tomaron el pico. Pocos segundos después, aquellas criaturas regresaron al disco, el cual despegó rápidamente. Tuvieron que pasar algunos minutos para que el profesor recupere las fuerzas y pueda ponerse en pie. Cuando se reincorporó, se dio cuenta que varias de sus pertenencias habían desaparecido, entre ellas el pico, cucharas, tenedores y cuchillos. Habían sido robados por los extraterrestres. La era actual de los ovnis inició oficialmente en el año 1947 y desde entonces fueron reportados numerosos casos de avistamientos, interacciones y abducciones. Algunos afirman que todo tipo de encuentro cercano es producto de la condición psicológica, o sea de alucinaciones debido a diversos factores, como por ejemplo el estrés, psicosis y que algunos avistamientos de ovnis no son otra cosa que el planeta Venus, satélite y hasta aviones. Puede que sea cierto,
pero hay casos en los cuales ninguna de estas explicaciones son válidas, como por ejemplo las agresiones hacia los testigos y los avistamientos de ovnis por una ciudad entera. Han pasado más de medio siglo y el fenómeno ovni continúa siendo un gran misterio. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Qué quieren? ¿Son buenos o son malos? Estas son solo algunas interrogantes, las cuales tienen muchas respuestas. Hay quien afirma que no son extraterrestres y son intraterrestres. Quien afirma que son un producto de un proyecto militar, que son seres de otra dimensión. Hay quien afirma que nosotros somos sus ratas de laboratorio y otros dicen que están aquí para cuidarnos. ¿Pero de quién? Pues, según ellos, de nosotros mismos. El ser humano es el peor enemigo de la humanidad. Suena absurdo, pero basta ver el noticiero o leer el periódico para darnos cuenta las atrocidades que comete el ser humano día tras día y que lamentablemente para nosotros ya es cosa común. ¿Y qué cosa pensaría un visitante de otro mundo? ¿Que somos bárbaros, animales e inciviles tal vez? A lo mejor un día tengamos las respuestas que buscamos, pero mientras tanto no nos queda más que saciar nuestra curiosidad por el misterio, por lo desconocido y por lo ignoto. Y personalmente es una cosa que me gusta mucho. Me llamo Gabriel y gracias por ver este video. Hasta la próxima.